el cual, pues, en esta sección, en la unidad número 3, ya nos pide, bueno, perdón, en la unidad número 2, todavía estamos viendo la ecuación de conducción. Aquí se muestra la ecuación de conducción, pero para cilindros, donde nosotros retomamos lo que es la ecuación de Fourier, la cual establece, o bueno, define el mecanismo de transferencia de calor por conducción, donde el flujo de calor es igual a la conductividad térmica multiplicado por el área transversal al flujo de calor o perpendicular a la dirección del flujo de calor, multiplicado por el gradiente de temperaturas. Ahora bien, en coordenadas cilíndricas, nosotros, bueno, nada más vamos a ver cilíndricas. Ahí se me pasó que les puse esferas, pero realmente nada más son cilindros. La variación de la temperatura en dirección radial, pues va a depender del radio, ¿no? Entonces vamos a tener que el diferencial de la temperatura con respecto al radio va a ser nuestro gradiente de temperatura. Cuando nosotros integramos, vamos a tener lo que se muestra en la segunda ecuación, donde ustedes tienen, bueno, se despeja, ¿no? Y aquí ustedes pueden observar cómo el diferencial, o bueno, el diferencial del radio pasa al lado del primer término, del lado izquierdo, y después se aplica la integral, de igual forma en la temperatura. Ahora bien, aquí cabe mencionar que el área perpendicular al flujo de calor, ustedes están viendo aquí, pues, parte del diagrama. A ver, déjenme abrir whiteboard para dibujarles el sistema. Ok, ¿me escucha?
Ok, entonces teníamos inicialmente la ecuación okay. Teníamos la ecuación de conductividad que va a ser igual a Q y va a ser igual a menos la conductividad térmica por el área de T de R. ¿Sí? Ustedes tienen un diagrama que corresponde a un círculo, a dos círculos. ¿Sí? Aquí tendrían, aquí tendrían una temperatura, aquí tendrían otra temperatura. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Ustedes tienen el origen. Aquí estoy. Y ese origen va a tener un radio 1 y por supuesto que un radio 2. ¿Sí están de acuerdo? Después vamos a tener que el flujo de calor va en esta dirección, muchachos. Suponiendo que vaya en esta dirección. En esta dirección. Tenemos que ahí está el valor de Q. Que ahí está el valor de Q. ¿Sí? ¿Cuál es el área perpendicular al flujo, muchachos? 2pi por L. 2pi por L. 2pi por L, ¿qué significa 2pi por L? A ver, cuéntame. Ahí les falta una 2pi variable. sería lo del círculo interior, 2pi es una lo vuelta, de... mm, y L es el largo del cilindro. pero es 2pi R. Acuérdense. 2pi R y luego L. ¿Sí? ¿O no? Entonces, lo que realmente vamos a tener en la ecuación es que no configure esta cosa. A ver, vamos a ver. Es Q sobre el área. Sí, es el que me está reconociendo esto. dr menos K dt. ¿Sí? Tendría que integrar, pero sin embargo, resulta ser que mi área sí está en función de R, o este es de T. Entonces tendría que integrar, pero aquí tengo pi, 2 veces pi por R por L de R es igual a menos K de T. ¿Están de acuerdo? ¿Ahí tienen alguna duda o no? Entonces quedaría Q 2pi L de R sobre R se integra, queda menos K integral de dt. Aquí va de R1 hasta R2, aquí va de T1 a T2. ¿Sale?
¿Todo bien? Está fácil, ¿no? ¿O qué piensan ustedes? ¿Cuál es la integral de R sobre R? Sería logaritmo natural de R. Y Adrián, yo sé que tú te quieres ganar el 100 en esta materia, pero ¿y los demás qué onda? Como bien lo dice su compañero, sería Q sobre 2pi L, el logaritmo natural de R. ¿Sí? Logaritmo natural de R evaluado de R2 a R1 es igual a menos K, la temperatura evaluada desde T1 hasta T2, Q2pi L R2 menos R1. Ay, ahí me equivoqué, era logaritmo R2 menos R1. Logaritmo R2 menos logaritmo de R1. Eso es igual a menos la conductividad térmica de la temperatura 2 menos la temperatura 1. Q2pi L logaritmo natural de R2 entre R1 es igual a menos la conductividad térmica de la temperatura 2 menos la temperatura 1. Q es igual a menos la conductividad térmica, la temperatura 2 menos la temperatura 1. Todo sobre logaritmo natural de R2 sobre R1 sobre 2pi L. Si yo tengo que la resistencia es igual al logaritmo de R2 sobre R1 sobre 2pi L, pues ya, voy a tener que Q es igual a la temperatura 2, bueno, la temperatura 1. A ver, denme un segundo porque aquí ya me estoy equivocando. Es menos la conductividad térmica, la temperatura 2 menos la temperatura 1 sobre R, donde R es la resistencia. ¿Sí? ¿Dudas? De hecho, a ver cómo me quedó. Ah, sí, ya me lo imaginaba. Sí me equivoqué. A ver, vamos a ver. La resistencia tiene que ir con todo y K. Entonces, yo le pongo aquí una cam. Aquí, así. Bueno, ya me quedó muy feo. Ahí está la cam. Debería de ser que Q es igual a la temperatura. Aquí tengo un signo negativo, ¿eh? Temperatura 2 menos temperatura 1 sobre R. O esto es igual a la temperatura 1 menos la temperatura 2 sobre R. ¿Sí? ¿Dudas? Ahora sí. ¿Sí se entiende o Profe, no se entiende? Dime. pero ¿qué no al aplicar el signo se modifica? ¿Se modifica quién? Lo de temperatura 1 menos temperatura 2 porque hay un signo negativo fuera de la cajita. Y ahí está modificando, mira, este es un 2, este es un 2. Ay, es que me estoy peleando con esta cosa. Sí, profe, ya vi, gracias. Y yo no sé por qué me sacó whiteboard de mi. Aquí, mira. Tú dices aquí, ¿no?
Este es un 2. Y luego ya el 2 está aquí. Entonces, ¿dudas con la ecuación, muchachos? Es muy sencilla, ¿no? Ninguna duda, ¿verdad? Ok. Entonces, como no tienen dudas, pues ahora sí van a entender de dónde sale esa ecuación. ¿Sí están de acuerdo? ¿O no? A ver, chéquenlo. ¿O necesitaban más tiempo para copiarla? Creo que no es una deducción, pues ese es el desarrollo de la ecuación. Donde inicialmente tenemos el mecanismo de conducción y hace el análisis de la diferencia de temperaturas entre las superficies, retomando la definición inicial que la transferencia de calor es una diferencia de temperaturas o una diferencia de energías térmicas espacial, donde en este caso tenemos una geometría cilíndrica. Esa geometría cilíndrica nos va a indicar una área que va a estar compuesta o constituida por una envolvente que es 2πL, la que decía su compañero, pero es 2πL por R, es 2πLR y el que queda abajo es el R. ¿Sí entienden de dónde sale eso? Este paso no lo muestra el libro, porque todas estas ecuaciones me las traje del libro, pero, o no recuerdo si lo dice. O sea, el área no es 2πL. Aquí me falta una R, pero fue la R que se integró con el logaritmo. ¿Sí están de acuerdo o no? Sí, profe. Bien, entonces, Oscar. Entonces, pues vámonos directo a los problemas, ¿no? Y ya les tenía aquí preparado uno. ¿En serio, muchachos? ¿No tienen ninguna duda? Pues parece que no, profe. Todo está súper fácil, ¿verdad? Ok. Aquí está. Oh, no, sí, sí, está pegado. De aquí. Bueno, ese es el enunciado. Dice, entra agua fría a 7 grados Celsius a un tubo largo de pared delgada, de 5 centímetros de diámetro y 150 metros de largo, a una razón de 0.98 kilogramos por segundo, y sale a 8 grados Celsius. El tubo está expuesto al aire ambiente a 30 grados Celsius, con un coeficiente de transferencia de calor de 9 watts metro cuadrado grado Celsius. Si se va a aislar el tubo con material aislante de fibra de vidrio para disminuir la elevación de la temperatura del agua hasta 0.25 grados, determine el espesor requerido del material aislante. Entonces, ahí como el fin de semana ya lo estaba haciendo, pues vamos a ver. Vamos a copiarlo. Vamos a traer un poquito más para abajo, para que no lo vean. ¿Sí? Entonces, les voy a dar un par de minutos para que lo copien, que lo analicen, ¿sí? Ahorita vamos a comenzar a resolver, ¿ok?
Ok. ¿Me escuchan ahí bien? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, el enunciado me dice que entra agua a un tubo. Esa agua tiene una temperatura inicial de 7 grados Celsius. ¿Ok? Y después dice que va a pasar a través de todo el tubo y a la salida voy a tener que el agua va a salir a 8 grados Celsius. La temperatura final del agua es 8 grados Celsius. Oh, ahí está. 8 grados Celsius, ¿ok? ¿Qué más? Aquí cabe mencionar algo bien importante, muchachos. Y esto forma parte de su formación para los balances de energía. Es muy importante que ustedes aprendan a hacer balances de energía. Entonces, tenemos que un balance de energía dice, la energía que entra menos la energía que sale es igual al incremento de energía en el sistema. Entonces, para este caso, nuestros ejercicios solamente hablan de transferencia de calor. Entonces, vamos a tener una ecuación fundamental para ustedes, no sé si la conozcan, ustedes díganme, que el flujo de calor es igual al flujo másico por el Cp por el incremento de temperatura. ¿Sí? ¿Sí sabían esa ecuación? ¿Ya la habían manejado anteriormente? Sí, profe. Ok. ¿Cuánto vale el CP? ¿Qué es el CP y cuánto vale? El CPN es la capacidad calorífica. Capacidad calorífica, calor específico. Ajá. La presión constante. ¿Cuánto vale? Aquí tengo ya el valor. 4180. Entonces son 4180. Son joules. Son joules kilogramo grado Celsius. El incremento de temperatura, bueno, el flujo másico ustedes ya lo conocen, ¿no? Es el que les está dando el enunciado. De 0.98 kilogramos por segundo. ¿Qué más tenemos? Y tenemos el gradiente de temperatura, pero resulta ser que en el gradiente de temperatura en el gradiente de temperatura lo que va a pasar es que voy a tener, a ver, déjame ver. Pudiéramos tener aquí, ese es el análisis este era el paso de la muerte que les quería explicar. ¿El flujo de calor qué dirección tiene, muchachos? El que estamos analizando. Longitudinal, radial, hay de 3 en cilíndricas, ¿no? En coordenadas cilíndricas tenemos 3. Tenemos el radial, tenemos el longitudinal y tenemos el angular. ¿Cuál de los tres cuál de los tres me va a representar este flujo de calor? ¿Qué dirección tiene? El longitudinal. ¿Longitudinal? ¿Están seguros? El longitudinal podría ser el longitudinal, ¿sí? Pero también podría ser el radial, ¿no? Si yo hiciera uso del flujo de calor radial, bueno, esta es una R, nada más que no me sale muy bien, debería de ser una R, es el flujo de calor radial. Si yo hiciera
o analizar el flujo de calor radial, ¿qué es lo que estaría analizando? Estaría analizando cómo tengo una temperatura, un círculo, y luego tengo básicamente un fluido que está fluyendo alrededor de ese círculo, ¿sí? La temperatura de ese fluido ya me dice el enunciado que son 30 grados Celsius, y la temperatura de esta superficie, bueno, no lo sé, solamente me dice que en el interior, aquí en el interior, está fluyendo agua a 7 grados Celsius. ¿Ese es en el caso de qué? De la entrada. ¿Sí están de acuerdo o no? ¿Qué es lo que pasa a la salida, muchachos? Que voy a tener otro círculo, pero ahora tengo un círculo donde el agua, ¿ahora a qué temperatura está? Esto es a la entrada, ¿eh? Esta es la entrada. Y de la salida, pues es esto. O la salida del tubo. ¿Sí están de acuerdo? ¿A la salida qué temperatura tiene el fluido? ¿Ya no se acuerdan? A 8 grados. 8 grados. Se están durmiendo, ¿verdad? Entonces, tengo esos dos casos, muchachos, para hacer mi flujo de calor radial. ¿Sí están de acuerdo que el flujo de calor radial debería de ser así? ¿Sí están de acuerdo o no? Donde la diferencia de temperaturas, pues, corresponde a... ¿A qué corresponde? A la temperatura del fluido y a la temperatura del agua que está en el interior del tubo y la temperatura del fluido que está en el exterior, que son los 30 grados Celsius. ¿Sí están de acuerdo o no? Ahora ya me equivoqué ahí algo en el diagrama. A ver, ¿quién me va a decir dónde me equivoqué en el dibujo que hice? Les voy a dar 5 puntos extras en esta unidad. Que me diga. Ahí, según mi diagrama, tengo algo mal en mi dibujo. Nadie. O sea, es lunes y se están durmiendo. Que la transferencia de calor está al contrario. Debe ser de afuera hacia adentro. Bien, entonces, Cristian. ¿Sí me estás Ay, poniendo atención? No, pues es que no levantaron rápido la mano. Cristian, ¿cómo te apellidas? Ah, ya te encontré. Rodríguez Alivio. Exactamente. Muy bien lo dice su compañero. Transferencia de calor, pues va al revés. Ay. Va hacia adentro, ¿no? O sea, realmente lo que está pasando es que pues el fluido está calentando al agua. Ok, muy bien. ¿Qué más necesitamos conocer, muchachos? Entonces, si yo planteara, ustedes ya recuerdan cómo habíamos planteado anteriormente las ecuaciones para el flujo de calor, ¿no? Decíamos que el flujo de calor radial va a ser igual a una diferencia de temperatura, la temperatura mayor menos la temperatura menor. Esto sobre la resistencia total. Así de fácil estaba la ecuación. ¿Sí se acuerdan? En paredes planas. Sin embargo, aquí tengo dos casos. Tengo el caso de la entrada y el caso de la salida. O sea que debería de tener dos ecuaciones.
el flujo de calor radial a la entrada es igual a la temperatura máxima, que son 30 grados. Bueno, lo voy a poner ya como 30 grados. Que son 30 grados menos 7 grados sobre la resistencia total. O también tengo un segundo flujo de calor, que es el flujo de calor radial a la salida, que es igual a 30 grados Celsius menos 8 grados Celsius, todo sobre la resistencia total. ¿Sí? Entonces, tenemos que, realmente no voy a hacer los dos, voy a hacer un flujo de calor radial promedio, que va a ser igual a 30 grados Celsius menos 7.5 grados Celsius. Todo esto entre la resistencia total. Bueno, no entre la resistencia total, sino vamos a ver. Aquí ya es donde nosotros vamos a usar que ese flujo de calor radial es la pérdida del Cp, el flujo másico por el Cp. Es la cantidad de energía que se está extrayendo, o más bien está cediendo. Es un promedio de todo el sistema. ¿Sí? Y aquí voy a poder obtener el flujo de calor promedio, que va a ser igual a 30 grados Celsius menos 7.5 grados Celsius, que multiplica a 0.98 joules kilogramo grados Celsius, que multiplica... Ah, no, ese es kilogramo, ese es kilogramo por segundo, ¿verdad? Kilogramo por segundo. Ay, ya no va a caber. 4.180. Joule sobre kilogramo. Y ahí tendría un flujo de calor promedio, que representaría la cantidad de energía que está ganando el sistema. ¿Sí? No, yo creo que... No. A ver, aquí ya les dije algo que estaba mal. Aquí, hasta aquí vamos bien. Aquí. Esta diferencia de temperatura sí corresponde a 1. O sea, hace que este flujo de calor es igual a 4.180, perdón, a 0.98 kilogramos por segundo. Es que estoy haciendo los apuntes muy grandes. Este flujo de calor va a ser igual a 0.98 que multiplica a 4.180 que multiplica a 1. Porque aquí esta diferencia de calor representa la cantidad de energía que está ganando. Este delta T es la cantidad de energía
que está ganando el agua. Entonces, quiere decir que ese flujo de calor va a ser igual a ¿cuánto? 4096 watts. A ver, chéquenlo. Me da los dos. No, aquí este está mal, este de aquí. Aquí no tuve por qué haber hecho eso, porque miren, vamos a analizar esta ecuación. Aquí no puedo poner el flujo másico por el CP, eso no lo puedo hacer, debido a que el flujo másico primero es del agua, y el CP, recuerden que el CP representa la cantidad de energía necesaria para que una sustancia aumente su temperatura. Entonces, si es la cantidad necesaria para que aumente la temperatura, aquí son 4180, son 4180 joules, la cantidad de energía que necesito para elevar 1 kilogramo, 1 grado Celsius. Eso es lo que tiene que decir. ¿Qué es lo que estoy interpretando aquí? ¿O qué es lo que estoy poniendo aquí mal? Que el fluido o el agua va desde 30 grados Celsius. Primero, inicialmente está en 7.5 y de 7.5 se elevó hasta 30 grados Celsius. Y eso no es cierto. Siempre que utilicen esta ecuación, tendrían que analizar qué está ganando el agua. O sea, la temperatura del agua a la entrada y la temperatura. Es que aquí no hay apuntador, ¿verdad? Así aquí está la manita. Aquí. No. Que la canción. Hasta aquí la apuntador. No. Entonces, aquí, no. Aquí es donde ustedes deberían de estar analizando que ese incremento de energía o ese incremento de temperatura, aquí delta T, es la cantidad de energía que está ganando el fluido. Por lo tanto, este valor que tengo aquí es la cantidad de energía que está ganando el fluido desde 7 grados Celsius, desde la entrada hasta la salida. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Este flujo de calor es este flujo de calor, pero sin embargo, ahora tengo que sacar este valor y obtener la resistencia total. Entonces, básicamente de aquí para acá, aquí me equivoqué. Todo esto que está aquí, esto está mal. Pero sí me conviene hacer todo esto, o más bien, este análisis va bien hasta aquí, donde tendría que evaluar el flujo de calor promedio, es igual a ¿quién? El flujo de calor promedio es igual a 30 grados Celsius menos 7.5 grados Celsius. Todo esto sobre la resistencia total. Pero ¿cuál es la resistencia total? Esto es igual al flujo de calor que tengo, o sea, los 4096 watts. Pero la resistencia total, ¿cómo la voy a analizar? Si es un flujo de calor radial. El flujo de calor radial solamente me dice que de aquí a aquí, vengo hasta aquí. Aquí en el interior del tubo tengo un fluido que está fluyendo a través del tubo. Entonces tengo una H en el interior y llego aquí a la temperatura 1. No me dicen qué material es el tubo, no me dicen la conductividad térmica del tubo, no me la dicen. Solamente me dicen que es un tubo de pared delgada, pero no me dicen la conductividad. Me dicen que esto está expuesto a una temperatura del fluido que es igual a 30 grados Celsius. Y por supuesto que me dan su coeficiente de transferencia de calor exterior, ¿sí? Pero resulta ser que entonces aquí tengo una conductividad térmica que no conozco, o bueno, una resistencia al flujo de calor, y luego tengo otra resistencia hasta llegar al fluido, ¿sí? Entonces, no sé si me están entendiendo o no. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que la resistencia comienza aquí. Primero tengo esta resistencia que corresponde a 1 sobre H por A. Luego tengo la resistencia de ¿quién?
del tubo, pero el tubo no me dice nada, nada más es el tubo. Y luego tengo otra resistencia que está expuesto a un segundo fluido, que es el fluido exterior, que también tiene que tener una H y un área. ¿Hasta ahí? ¿Sí están de acuerdo o no? Ah, vientos, ¿quién me dio un me gusta? Vientos, Oscar. Si no, se los explico de otra forma, ¿eh? ¿Qué me iban a comentar? Que me había equivocado, ¿verdad? Yo nomás quería, bueno, no había entendido bien por qué lo había multiplicado por 1. Ah, ok. Recuerda, este valor de 1 representa la cantidad de energía que ganó el agua. Entonces, ¿cuál es la diferencia de temperaturas que ganó el agua? Entonces, este 1 viene de 8 grados Celsius menos 7 grados Celsius. ¿Sí? Esta ecuación que tienen ustedes aquí, siempre la van a utilizar, esta que tienen aquí, siempre la van a utilizar básicamente. Imagínense que tienen, no sé, otro sistema que les digan, es que eso lo tuvieron que haber visto muy bien en termodinámica. Vamos a hablar de tubos, ¿no? El fluido, imagínense que tienen un intercambiador de calor. Es que es parte de lo que vamos a ver a continuación. La temperatura inicial del fluido es igual a, no sé, a 10 grados Celsius. Y la temperatura que sale, pues vamos a decir que la temperatura final es igual a 40 grados Celsius. Si tengo un flujo másico de 1 kilogramo por segundo, pues resulta que el calor que está ganando el fluido, en este caso es el agua, este es otro caso, ¿eh? El flujo de calor que pasa, o bueno, que está ganando, o que le tiene que estar suministrando aquí al tubo, es igual a el flujo másico por el Cp, por la diferencia de temperaturas, donde la diferencia de temperaturas, pues resulta ser que es la temperatura final del fluido menos la temperatura inicial del fluido. Este delta T es igual a 30 grados Celsius y el Cp, pues son 4180, son joules. Recuerden que joules es energía, entonces es la cantidad de energía que necesito para elevar 1 kilogramo, 1 grado Celsius de la sustancia. ¿Sí? 1 kilogramo de la sustancia a 1 grado Celsius, ¿sale? Y finalmente el flujo másico, pues resulta ser que tienen 1. Entonces, el flujo de calor, la cantidad de energía que requieren que requieren estar suministrando al sistema, pues resulta ser que va a ser igual a 1 que multiplica a 4181 que multiplica a 30. ¿Sí? ¿Ya entendieron la ecuación ahora sí o no? ¿Más o menos? ¿O no tan más o menos? Este ejercicio nada más es así de algo que van a requerir, ¿no? Pero aquí tenemos, ya lo voy a borrar, ¿está bien? Esto no tiene nada que ver con el ejercicio, esto que está aquí. Esto nada más es explicar la ecuación, pero no. No sé si explicarles esas cosas porque no sé si los confundo más. Porque ya me van a empezar a decir, ¿de dónde sale el 40 y de dónde sale el 10? Son puros valores que son ejemplos, ¿no? Pero no tienen nada que ver. ¿Sí? Ahorita estamos aquí, en este problema, donde el problema me está especificando que el agua va de agua fría de 7 grados Celsius a una temperatura de 8 grados Celsius. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que, como bien lo dijo su compañero, que el flujo de calor va hacia el tubo. ¿Sí? ¿O no? Luego nos dice, fíjense muy bien, dice, el tubo está expuesto al aire a 30 grados Celsius con un coeficiente de transferencia de calor de 9. Si se va a aislar el tubo, o sea, lo que quieren es aislar el tubo con fibra de vidrio para disminuir la elevación de temperatura. ¿Qué es lo que quieren decir? Que quieren disminuir la elevación de la temperatura, muchachos. ¿Cuánto se elevó? ¿Y cuánto quieren disminuir? Creo que los estoy perdiendo, pero como no sé si es mucha información, aquí me voy a detener y los veo el día de mañana para terminar este ejercicio. Yo creo que es el único que vamos a ver.
de esta sección. Y después, el día de mañana, termina el ejercicio. Espero que quede claro, muchachos, porque en serio, o sea, de los ejercicios que les voy a dejar para el examen, son varios temas. Entonces, sí, les tiene que quedar claro. Y ya me paso a lo que es un fluido, bueno, flujo de calor transitorio. ¿Alguna duda? Pregunta, comentario, sugerencia. Fue mucha información por hoy. Bueno, nos vemos el día de mañana. Goodbye. Hasta mañana, Hasta mañana, profe. profe. Hasta mañana.